Buenas noches, ¿cómo están? Quiero corregir de entrada luego ya un pequeño error que estuve mencionando el otro día. Yo hice un repaso general así bien breve sobre cuando José fue vendido a Egipto. Entonces los que leyeron y los que prestaron atención se habrán dado cuenta de algunos detalles, pero realmente tienen que ser detallistas. Yo había dicho que 11 de sus hermanos le vendió a José. ¿Alguien le llamó la atención eso? ¿Sí? Qué bueno. Realmente a mí me gustó mucho que me hayan mencionado eso, el detalle, porque se nota entonces que algunos prestaron atención cuando alguna vez leyeron o estudiaron. Entonces, ahí puede, creo que ya, ahí Cristian va a ayudarme con el PowerPoint. Vamos a ver los hermanos de José. José tenía 17 años más o menos cuando él se iba a supervisar a sus hermanos, ¿verdad? Porque su papá dice que le quería mucho y le había comprado una túnica de colores incluso para diferenciarle de su hermano, y sus hermanos estaban muy enojados con él porque él también en ese tiempo tuvo un sueño, no sé si se recuerdan, en los que vieron la película, él se fue y le habló a sus hermanos en la Biblia. Por eso yo prefería que ustedes puedan leer la Biblia, ahí están los detalles. Él se fue y le dijo a su hermano que tuvo un sueño en donde él soñó que el sol y la luna y 11 estrellas se postraban ante él. Y ahí ellos interpretaron, ¿verdad?, que su mamá y su papá y sus 11 hermanos se postraban ante él. Y eso le causaba mucha rabia a sus hermanos. Él tenía 17 años, pero tenía un hermano menor que se llamaba Benjamín, que posiblemente él no estaba con los 11, ¿verdad? También no estaba su hermano mayor que se llamaba Rubén. Ellos estaban tan enojados que cuando llegó José, desde lejos ya le veían que su papá le envió para ver qué estaban haciendo, si estaban todo bien, para llevarle provista. Dice que ellos empezaron a tramar, vamos a matarle, ¿verdad? Y después empezaron a discutirse todo, ¿no? ¿Cómo le vamos a matar a nuestro hermano? Es nuestra sangre. Y ahí concordaron en tirarle en un pozo, le tiraron en el pozo, y en una de estas creo que Rubén se fue, no sé hacer qué, la Biblia no menciona, pero él no estaba. Ya después vinieron los ismaelitas y dijeron, vamos a venderle, y le vendieron ahí, y José se fue a parar fue comprado por un hombre que se llamaba Potifar, después se fue a la cárcel. Ahí la historia, de verdad, los que leyeron ya están más enterados. Egipto, en esos tiempos, ahora vamos a empezar ya con las plagas, era el país, o uno de los países más poderosos de esa época. Después que José entró a Egipto, recuerdan que que Faraón tuvo un sueño y él le interpretó el sueño a Faraón. Faraón soñó vacas flacas y vacas gordas, y José, con la ayuda de Dios, le interpretó su sueño y le dijo que eran tiempos en donde iba a haber mucha hambre y todo eso. Entonces fue ahí que Faraón le eligió a José para que sea el administrador y se prepare al país para eso. En esos tiempos, ¿qué pasó? Ocurrió lo que José le había dicho, ¿verdad? Lo que él había profetizado, lo que Dios le había revelado, y empezó el hambre. Fue en esos tiempos también que también la familia de José pasó hambre. Después se fueron sus hermanos a Egipto, y la historia ya saben. Levante la mano los que están ahí entendiendo. Estamos en sintonía, ¿verdad? Los que conocen la historia. Entonces, después que toda esa región, ese mundo antiguo, pasó tanta hambre, ¿qué hacían los egipcios? Ellos vendían los granos y todas las cosas que ellos consiguieron acumular en esos tiempos. ¿Y qué pasa cuando se vende y se vende mucho? El país recibió muchísimo dinero. Tanto así que ellos se habían vuelto ricos, ¿verdad? Muy ricos, y hasta hoy día se ven las construcciones que ellos hicieron, las pirámides, la esfinge y muchas otras cosas. No sé si vieron, solo ven la noticia, pero el otro día, hace más o menos 2 semanas, encontraron momias nuevamente, y es impresionante. Cada vez van encontrando momias. Yo me pregunto, ¿será que algunos de esos no son José o algunos de los faraones? ¿Verdad? Posiblemente. Pero, ¿qué pasó? Como les comenté la vez pasada, murió José, murió Faraón, vivieron 110, 120 años, después vino otro Faraón,
el pueblo de Israel quedó en Egipto, en un lugar que se llamaba Gosén. Pasaron 400 años, nació Moisés. En el tiempo que nació Moisés fue que ese faraón que no conocía a José, ni conocía al Dios de los israelitas, él mandó matar a todos los niños. Y fue en esas que, vuelvo a repetir lo que ya le conté la vez pasada, ¿verdad? Le pusieron una canasta a Moisés, se fue en el río, le agarró la hija de faraón, fue criado en Egipto. De ahí, después de eso, él se escapó, ¿verdad? De Egipto, se fue a Gosén, porque Dios le quebrantó también, se apareció en una zarza que ardía. Por eso lean la historia para entender bien. Y ahí Dios le dijo que le iba a usar a él para quitarle al pueblo de Israel de Egipto. Y ahí abran su Biblia en Éxodo capítulo 6, versículo 1 al 9. Vamos a entrar ya ahora directamente en lo que Dios le dijo a Moisés y también a Aarón, hermano de Moisés. Éxodo 6, 1 al 9 dice: Jehová respondió a Moisés: ahora verás lo que yo haré a Faraón, porque con mano fuerte los dejará ir, y con mano fuerte los echará de su tierra. Habló todavía Dios a Moisés y le dijo: yo Jehová. Y aparecí a Abraham, a Isaac, a Jacob como Dios omnipotente, mas en mi nombre Jehová no me di a conocer. Fue la primera vez en la historia que Dios se hizo conocer como Jehová. También establecí mi pacto con ellos. Le estaba hablando de su abuelo y de su bisabuelo. ¿Y qué dice? También establecí mi pacto con ellos de darles la tierra de Canaán, la tierra en que fueron forasteros y en la cual habitaron. Asimismo yo he oído el gemido de los hijos de Israel, a quienes hacen servir los egipcios, y me he acordado de mi pacto. Al parecer Dios se olvidó de Israel, pero vamos a estudiar más sobre eso. Dios no se olvida de las cosas. Por tanto dirás a los hijos de Israel: yo soy Jehová, y yo os sacaré debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes, y os tomaré por mi pueblo, y seré vuestro Dios. Y vosotros sabréis que yo soy Jehová, vuestro Dios, que os saqué de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano jurando que la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob. Y yo los daré por heredad, yo Jehová. Y de esta manera habló Moisés a los hijos de Israel, pero ellos no escuchaban a Moisés a causa de la congoja de espíritu y de la dura servidumbre. Muy bien, vamos a orar. Dios Padre, te damos gracias por permitirnos estar aquí, abrir tu palabra. Oramos, Señor, que puedas traer quebranto a nuestros corazones por medio de tu Espíritu, para que podamos concentrarnos en este momento tan especial en donde vamos a estar aprendiendo de lo que tú quieres enseñarnos. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. A ver, se me escapó. Dice que Moisés se fue al pueblo de Israel y le dijo lo que Dios le dijo que él iba a hacer, que Dios escuchó sus oraciones, porque si recuerdan, los israelitas estaban trabajando arduamente, y algunos creen que ellos fueron los que construyeron todas las cosas que hay en Egipto hoy en día. Eso no sabemos, la Biblia no habla de eso, pero sí dice que ellos estaban trabajando como esclavos. Y cuando Moisés al principio se fue y le dijo a Faraón, Jehová dice: deja ir a mi pueblo. Faraón le dice: ¿y quién es Jehová? Vamos a leer sobre eso. Y después va a empezar a demostrarle quién es Dios, ¿verdad? Por medio de los milagros que va a hacer. Dice que Faraón endureció su corazón y se enojó y mandó duplicar el trabajo a los esclavos israelitas. Y ellos estaban enojadísimos con Moisés, porque Moisés vino y les dijo que Dios le iba a libertar, pero al contrario estaban trabajando mucho más. Entonces, si vamos a recordar el día del obrero, los israelitas eran doble obreros, ¿verdad? Si vamos a recordar como hoy 1 de mayo. Pero ya el trabajar más de la cuenta ya se le llama esclavitud.
Ellos no escucharon lo que Moisés decía porque ellos estaban acongojados, estaban llorando, sufriendo. No sé si alguna vez tuvieron la experiencia de trabajar tanto que cuando llegan en su casa no quieren ni bañarse, se sientan en el sofá y se quedan ahí medio desmayados, ¿verdad? Del cansancio. Y quieren comer algo y solamente dormir, ni quieren bañarse. Imagínense si son esclavos. Yo me imagino que a ellos no les importaba nada, solo querían llegar a su casa, comer algo y descansar. Cuando uno sufre, cuando uno está en un momento difícil, cuando hay algo que te preocupa tanto, por ejemplo, por darle un ejemplo, a ustedes todavía quizás no les tocó trabajar en un lugar donde solamente quieren que llegue la hora de la salida. Yo me acuerdo uno de mis primeros trabajos en el centro, yo tenía experiencia en informática y el que me entrevistó me dijo que sí, que tengo buen currículum y todo. Y yo dije, qué bueno, me voy a sentar y a trabajar en el computador. Me dijo, te vas a ir a trabajar al depósito. Y esa ropa que tenés, me dijo, esa camisa, ese pantalón, ese zapato, te sugiero que venga con una ropa más deportiva, me dijo. Porque por ahora no vas a trabajar sentado, me dijo. Ok, señor, le dije, yo quería trabajar. Entonces me hicieron llevar mercadería acá, en mi espalda, ¿verdad? En lo que conoce el centro de una bajada así. Ir y venir con cajas de mercadería de grabadores de DVD. En esos tiempos había lectores de disquete que eran súper pesados, habían 20, 25 en cada caja, por dos, más o menos 30, 40 kilos. Ir y venir, ir y venir, ir y venir. Y yo me acuerdo que en el segundo día yo me fui a dormir en la casa de un amigo, tomé agua que me hizo mal y me dejó flojo, vomité y estaba re flaco así, sin ganas de comer nada y casi me desmayaba y tenía que ir y venir, y venir. Entonces yo lo único que quería era, y yo oraba y decía, Señor, dame fuerza para aguantar, no puedo. Yo en mi segundo día de trabajo decía ya que me sentía mal, ¿verdad? Y me iba a desmayar. Entonces, algo así, yo me imagino mucho peor, estaban pasando los israelitas. Yo creo que si alguien me viene y me dice, Dios te va a dar fortaleza, Dios te va a fortalecer en este momento difícil, a mí no me va a importar. Yo lo único que quiero es salir de ahí. Pero cuando vos estás sufriendo, vos querés solución para tu problema, no cosas espirituales. Y fue así que los judíos no les importó lo que dijo Moisés. La cuestión de sufrir en la vida, y más todavía ustedes que están entrando en una etapa en donde están empezando a poner los pies para sentir lo duro que es la vida, empieza con la adolescencia. Las tareas se ponen más pesadas. Sus papás, su mamá le van a exigir más a ustedes. No es simplemente exigir en las tareas del colegio, sino que ustedes ya van a ser exigidos en ayudar en algunas cosas. Y después cuando llegan a cumplir 18, 19 años, la esperanza de sus padres es que empiecen a trabajar. Pero desde ya usted tiene que empezar a sentir el peso de que la vida no es fácil. Para nadie. No es fácil. Ahora bien, vamos a hacer una comparación que la mayoría de los teólogos, los que estudian la Biblia, hacen, y yo le veo muy acertado, es en comparar a Israel, el pueblo de Dios, con los cristianos, con la iglesia. ¿Está bien? Egipto es el mundo, ¿verdad? Porque Egipto no conocía a Dios. Y Faraón, la mayoría de los teólogos lo comparan como Satanás, el enemigo de Dios, el que se rehúsa a aceptar lo que Dios dice, sino que por el contrario, está ahí para satisfacer a las necesidades de Egipto. Y Egipto, el pueblo de Egipto, le escucha a Faraón porque él es su líder. Entonces, lo mismo podemos traer a nuestro contexto. Primera de Juan, si quieren buscar en su Biblia, 5, 18 al 20 dice: sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda, y el maligno no le toca. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero en su Hijo, Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Acá hay algo que no sé si pudieron captar. Dice, el mundo entero está bajo el maligno.
Lo mismo en ese tiempo. Faraón estaba gobernando todo lo que es Egipto, su país, y también estaba encima del pueblo de Dios, encima de los israelitas. Lo mismo hoy. Satanás está en todo el mundo. Dice que él es el príncipe de la potestad del aire, el hijo que opera sobre los hijos de desobediencia. Y él tiene permiso de parte de Dios para actuar en todo aquel a quien no le importa nada de Dios. Una pregunta. ¿Sos vos de Dios? ¿Sos vos de Israel? Un ejemplo, ¿verdad? ¿O sos vos de Faraón? ¿O sos de Dios, el pueblo de Dios? ¿Sos elegido de Dios? ¿Cuál de ellos vos crees que sos? En toda esta serie de estudios, mi deseo es que ustedes se identifiquen en qué bando ustedes están. Si están entre los judíos o están entre los israelitas. También vamos a darnos cuenta más adelante que entre los israelitas habían algunos que no eran de Dios, que simplemente se llamaban israelitas. Otra pregunta, ¿soy yo un practicante del pecado? ¿Qué es un practicante del pecado? Alguien que constantemente empieza a practicar el pecado. Alguien que no se incomoda en mentir hoy, mentir mañana y mentir 2, 3, 4 y 5 veces y cada vez mentir más y no le afecta nada en su conciencia, en su pensamiento. Ese es un practicante del pecado. Alguien que le dice palabras feas a otra persona y su conciencia ya no le afecta. Alguien que dice me da igual. Ese es un practicante del pecado. El verdadero hijo de Dios también peca, pero por el contrario tiene otra actitud en su corazón y eso vamos a ir estudiando. Ahora vamos a leer Éxodo y vamos a ver la primera plaga. Éxodo 7, 8 al 13. Voy a ir avanzando así para no perder el tiempo mientras ustedes pueden ir buscando ahí. Éxodo 7, 8 al 13. Habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo: si Faraón os respondiere diciendo, mostrad milagro, dirás a Aarón, toma tu vara y échala delante de Faraón para que te haga culebra. Vinieron pues Moisés y Aarón a Faraón e hicieron como Jehová le había mandado. Y echó a Aarón su vara delante de Faraón y sus siervos y se hizo culebra. Entonces llamó también Faraón sabios y hechiceros e hicieron también lo mismo los hechiceros de Egipto con sus encantamientos. Pues echó cada uno su vara, las cuales se volvieron culebras. Y acá está un detalle. Mas la vara de Aarón devoró a las varas de ellos. Y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Acá algo interesante. Traten de imaginarse, y los que consiguieron ya traer en su mente algunas películas o dibujitos que vieron, se imaginan, ¿verdad? Cuando cuando Aarón tiró la vara y se convirtió en culebra, y los otros también se convirtió en culebra, pero la vara que era de Faraón, o sea, la de Moisés, le comió a las otras, ¿verdad? En ese momento la vara de Aarón se convirtió en culebra o serpiente, dice otras traducciones. Entiendan que nuestra Biblia que tenemos fue traducido del hebreo, el arameo, el griego. Y hay varias traducciones. Nosotros estamos usando la traducción del año 1960. En otras traducciones dice serpiente. Puede ser serpiente o culebra, pero la idea entendemos. Representa ese milagro de tirar una vara, un bastón, ¿verdad? Algo simple. ¿De qué se hace? De un pedazo de madera, ¿verdad? Seco, y generalmente usan la gente ya que son ancianas para atajarse, ¿verdad? Tiró y se convirtió en una culebra. Eso representa algo. Que de un pedazo de madera que no vale más que simplemente para atajarte, Dios puede hacer algo extraordinario. Y eso es lo que hizo. ¿Y quién puede hacer eso? Yo no puedo agarrar y tirar una madera y que se convierta en serpiente, ¿verdad? Pero lo interesante es que también los magos de Faraón hicieron lo mismo. Entonces aquí hay algo que debe llamarnos la atención. Así como Dios tiene poder para hacer milagros, cosas extraordinarias, Dios también permite que Satanás y con los magos ellos también hagan. Pero el poder de ellos es limitado hasta cierto punto. Eso vamos a ir viendo con esta serie. Que hasta cierto punto Dios permite los milagros. El que le haya comido a las otras culebras ya está indicando
quién iba a ganar toda esta pelea. Ahí en el principio ya estaba mostrando que Dios iba a ganar. Pero lo triste es que Faraón, dice, se endureció. ¿Por qué creen que se endureció? Porque al mirar él que sus magos consiguieron hacer lo mismo, dijo, mis dioses tienen poder para hacer eso y eso no es nada. Me están haciendo perder mi tiempo. ¿Y quién se cree para venir a decirme que le dé libertad a mis esclavos? A mis esclavos que están construyendo todo este imperio. Y se endureció. Dios ya sabía eso. Entonces, ¿qué dice el 14? Entonces Jehová dijo a Moisés, el corazón de Faraón está endurecido y no quiere dejar ir al pueblo. Ve por la mañana a Faraón, he aquí que él sale al río, y tú ponte a la ribera delante de él, toma en tu mano la vara que se volvió culebra, y dile, Jehová, el Dios de los hebreos, me ha enviado a ti, diciendo, deja ir a mi pueblo, para que me sirva en el desierto, y he aquí que hasta ahora no has querido ir. Así ha dicho Jehová, en esto conocerás que yo soy Jehová. He aquí, yo golpearé con la vara que tengo en mi mano el agua que está en el río y se convertirá en sangre. Y los peces que hay en el río morirán y hederá el río y los egipcios tendrán asco de beber el agua del río. Y Jehová dijo a Moisés, di a Aarón, toma tu vara y extiende tu mano sobre las aguas de Egipto, sobre sus ríos, sobre los arroyos y sobre sus estanques y sobre todos sus depósitos de agua para que se conviertan en sangre y haya sangre en toda la región de Egipto, así en los vasos de madera como en los de piedra. Y Moisés y Aarón hicieron como Jehová los mandó y alzó la vara y golpeó la agua que había en el río en presencia de Faraón y de sus siervos, y todas las aguas que habían en el río se convirtieron en sangre. Así mismo los peces que había en el río murieron, y el río se corrompió tanto que los egipcios no podían beber de él, y hubo sangre por toda la tierra de Egipto. Y los hechiceros de Egipto hicieron lo mismo con sus encantamientos, y el corazón de Faraón se endureció, y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Y Faraón se volvió y fue a su casa, y no dio atención tampoco a esto. Y en todo Egipto hicieron pozos alrededor del río para beber, porque no podían beber de las aguas del río. Y se cumplieron 7 días después que Jehová hirió el río. Faraón, como el rey, como el monarca, él se iba cada mañana al Nilo. ¿Saben para qué? Para adorar al Nilo. Y es aquí donde vamos a empezar a entender del por qué Dios empezó haciendo que las aguas se convirtieran en sangre. Hay un tema, no sé si les llamó la atención. Leímos, ¿verdad? Y dijo que todos los arroyos, todo el río, las aguas que estaban en el bebedero, que estaban en la olla, que estaban en todos los lugares, dice que se convirtió en sangre, no solamente del río, todo dijo. Pero que, no sé si prestaron atención, dice que los magos hicieron lo mismo, convirtieron el agua en sangre. ¿Qué agua convirtieron en sangre? Siendo que todo ya estaba en sangre. ¿Le llamó la atención? Oh, interesante, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Si es que volvemos a leer, y no vamos a volver a leer por una cuestión de tiempo, hay una parte donde decía en el versículo 24, y todo Egipto, dice, y en todo Egipto hicieron pozos alrededor del río para beber, porque no podían beber de las aguas del río. Detalle, o sea que al hacer el pozo ellos les salió agua para beber. Ahí claramente dice la Biblia que hicieron pozos para beber porque no podían beber del río ni de las tazas que tenían. Sin duda alguna, algunos estaban ahí en un lugar oscuro cuando eso no había luz como tenemos nosotros y agarraron de bebedero y se bañaron en sangre. Otros que estaban ahí en la piscina lleno de sangre, ¿verdad? Y le dio asco y los peces murieron. Pero ¿qué pasó? Fue un día, todo lo que leímos fue rápido, pero ellos tuvieron que tener tiempo para excavar el pozo. Me imagino que a toda costa los magos le aconsejaron a Faraón, mande a excavar el pozo. Pero ahí excavaron, le salió agua. ¿Y qué hicieron los magos? Convirtieron el agua en sangre también. Ahora bien, si realmente era poderoso ese Dios de ellos, que vamos a ver más adelante quién es o quiénes, ¿qué tenían que hacer? Lo contrario. Un detalle.
Cuando nosotros nos endurecemos ante algo que Dios nos dice, para, estás mal lo que estás haciendo, tenés que escucharme, no es lo correcto. Con todo eso, vos decís, no, yo voy a buscar la salida a esto, yo no necesito ayuda espiritual, yo no voy a orar. No decís eso, vos no tenés ese pensamiento, pero es lo que hacemos. Y es lo que hizo el pueblo judío, se fue a excavar pozo, no le escuchó a Moisés. Dios también nos permite a nosotros excavar pozos. ¿Y saben qué? Dios por su misericordia, ¿qué hace? Que de ese pozo que excavamos nos salga agua. Y nosotros, ¿qué hacemos? Bebemos el agua, saciamos nuestra sed y decimos, lo pude, lo logré. ¿Y qué pasa? Nuestro corazón se endurece así como se endureció el corazón de Faraón. Es triste eso, porque ¿saben qué? Dios dice que Él resiste a los soberbios. ¿Qué es un soberbio? Alguien duro de corazón. Alguien a quien vos le estás indicando ya, si continúas haciendo eso, te vas a quemar. No hagas eso, porque yo te estoy hablando por experiencia. A mí ya me pasó, o a fulano ya le pasó. Pero voy a decir, no, yo voy a hacer. Y te pones ahí duro, y insistís, y ¿sabes qué? Dios va a decir, muy bien, voy a dejar que te salga. Y Dios va a permitir que vos quites agua y que bebas el agua y que tu corazón diga, lo pude, lo logré. Y tomás el agua y te volvés duro contra Dios. Eso es lo que le pasó a Faraón. Y Dios le resistió. Ahora bien, otro detalle, no sé si ustedes alguna vez viendo la película o leyendo la historia, yo siempre apunto a la película porque es lo más fácil y lo que más la gente hace. ¿Por qué sangre? ¿Por qué tuvo que ser sangre? ¿Por qué Dios, para hacer ese milagro, para demostrar que el Dios de Moisés, el Dios de Aarón, es un Dios poderoso, no convirtió el agua en un agua ácida, ¿verdad? No totalmente ácido para destruir todo, sino que un poco ácido? ¿Por qué no convirtió en barro, ¿verdad? En algo que no se puede tomar también, barro, ¿verdad? Color gris, color oscuro, no sé. ¿O por qué no convirtió en amargo? Porque lo amargo tampoco podemos tomar, ¿verdad? ¿Por qué no convirtió en... no hizo hervir el agua, ¿verdad? Empieza a calentarse, porque agua caliente no podemos tomar y que se mueran todos los peces también y que todo el agua quede hervido. O porque en óxido, ¿verdad? ¿Saben lo que es el óxido? Cuando el hierro se oxida, eso no puedes tomar. O orina. Nadie va a tomar orina. ¿Por qué hizo sangre? Ahora bien, le voy a contar algo muy interesante. Desde Génesis hasta Apocalipsis, la palabra sangre aparece en toda la Biblia. Dios coloca un énfasis muy interesante con la sangre. Hay algo clave en la sangre, por eso Dios usó sangre. Desde que fueron sacrificados los corderos, ¿recuerdan cuando Adán y Eva pecaron? Estaban desnudos, se vieron desnudos. Dios sacrificó 2 corderos y le vistió con la piel de ellos. Desde ese momento se derramó sangre de animales inocentes. Cuando Caín mató a su hermano, ¿saben qué le dijo Dios? Le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra, le dijo. Le dijo a Caín, la voz de la sangre de tu hermano, porque probablemente le dio un martillazo, le tiró una piedra y le mató a su hermano y se derramó su sangre y se murió Abel, ¿verdad? Y dice que la sangre era como que estaba pidiendo justicia. En Apocalipsis 19:13, en el último libro de la Biblia, dice, habla del vestido del Cordero de Dios, está hablando de Jesús, dice que estaba teñido de sangre y su nombre es el Verbo de Dios. En Génesis hasta Apocalipsis, todos los libros hablan de sangre. En Egipto, en lo que estuvimos leyendo, el agua se convirtió en sangre. Los dindeles de la puerta, Dios le dijo, y eso vamos a estudiar con la última plaga, con la muerte de los primogénitos, pusieron sangre por el dindel, es como el marco. El propiciatorio, los que estudiaron un poco la Biblia van a conocer que hay una caja que tiene algunos cuernos, ahí también se ponía sangre. Cuando se le mataban a los animales, porque Dios decía que por el pecado del hombre se tenían que matar a algunos animales, eran palomitas o ovejitas o
algunas vacas, ¿verdad? Se derramaba sangre. En la última cena, ¿verdad? Jesús, cuando levantó la copa, le dijo a sus discípulos: esta copa simboliza mi sangre, que va a ser derramada por ustedes. Jesús mismo en la cruz derramó su sangre. También Dios prohibió a los judíos comer la sangre de los animales. Y sobre ese detalle no vamos a hablar, si es bueno o no comer sangre. Y de la circuncisión también, creo que salté esa parte, seguramente vieron. Y si no saben qué es circuncisión, les queda la tarea. También se derrama sangre. Los bebés al 8º día se le hace un corte, ¿verdad? Y se derrama sangre. Circuncisión, pueden anotar eso para investigar qué es circuncisión. Estamos grabando esto y después ustedes pueden ver con sus padres y pueden analizar bien. La primera plaga, la que convierte el agua del río Nilo en sangre, iba dirigida para indicar a los egipcios y también a los israelitas que ellos debían de purificarse de sus pecados, y que era el pecado de la idolatría, porque ellos, empezando desde el rey que era Faraón, ellos idolatraban al río Nilo, y vamos a entender por qué. Porque el Nilo, si yo soy tan curioso, en todo este tiempo que yo estuve preparando estos estudios, yo me pasé viendo mapas, viendo cada palabra. Van a ver que Egipto está en un lugar en medio del desierto, y ahí está el río Nilo. Y en esas épocas ya, ¿verdad? El río Nilo era como lo que daba la vida al país. Ellos idolatraban tanto que le tenían como la madre de Egipto a Egipto. Pero Dios le mostró que la vida es suya, de Dios. Y Él es el que da y que quita la vida. Así que primero atacó el culto al dios Nun, ¿verdad? Ese uno nomás de los dioses que ellos inventaron, ¿verdad? Que era el guardián de las aguas del río Nilo, que supuestamente daba vida a todo Egipto. Cuando nosotros damos énfasis a vivir una vida independiente de Dios, ¿qué es lo que hizo Egipto? Ellos confiaron y decían que el Nilo les trae peces, pueden comer, que el río Nilo les permite navegar, ir y venir, trasladarse, comercio, vender las cosas. Servía para que pueda traer progreso a la nación. Ellos confiaban y decían, y seguramente en algún momento de la historia dijeron: no, el río Nilo, este es nuestro Dios. Y ahí vamos a ver algunos dioses que ellos fueron inventando. Lo mismo nosotros hoy en día. Nosotros podemos enfocarnos en las cosas que a nosotros nos da éxito, nos hace prosperar, nos hace crecer. Y muchas de esas cosas van a ser nuestros talentos. Ahora, cuando nosotros empezamos a planear cosas, ahí tenemos algunas ideas que todos, usted y yo y todos nosotros tenemos. ¿Qué es lo que queremos hacer? Ustedes están estudiando. Algunos de ustedes dijeron que no les tocó decir realmente lo que querían hacer, ¿verdad? Algunos dijeron, les tocó. Alguien dijo: quiero ser astronauta, quiero ser doctor. Otro dice: quiero ser ama de casa. Buena elección, ¿verdad? Porque sí o sí la mayoría va a ser carpintero, herrero, ingeniero. Cada uno tiene sus ideas. Y más todavía si vos llegás a descubrir tu talento bien temprano, tenés una linda voz, tenés agilidad con la mano, vas a empezar a planificar qué vas a hacer, dónde vas a estudiar, qué vas a ganar después, dónde vas a viajar, dónde te vas a preparar. Ustedes pueden ver que en todas esas ideas no aparece Dios. Lo mismo Egipto. Ellos se enfocaban en las cosas que a ellos le podía dar solución inmediata, prosperidad inmediata. Igual que los planes que muchas veces tenemos y no le colocamos a Dios en medio de todo eso. Entonces es ahí donde empiezan a surgir los ídolos. Muchos otros dioses también estaban relacionados con el Nilo. Por ejemplo, los egipcios creían que el río Nilo era el torrente sanguíneo de Osiris, el dios del inframundo. O Turek, la diosa hipopótamo. Y ahí ellos van dibujando e inventando a esos dioses. La diosa hipopótamo. También decían que Sobek, el dios cocodrilo, creado
creador del Nilo. Ellos decían, no, Sobek es el que creó el Nilo. Entonces ellos tenían sus sacerdotes que iban y le enseñaban a ellos cómo tenían que rendir culto y todo eso. También tenemos Aneit y Abor, ¿verdad? Eran las diosas protectoras de los peces, porque no solamente el río en sí, el agua o el torrente de la vida, sino los peces también, porque los peces sirven de alimento, ¿verdad? Y podemos ver a todas estas cosas que ellos crearon. Estos son unos poquitos, hay muchos más. Ellos tenían dioses para todas las cosas. La palabra hebrea, Dan, significa sangre. Esa misma palabra es utilizada 360 veces en el Antiguo Testamento. Por lo tanto, las personas que piensan que la palabra sangre en esta primer plaga es una metáfora, ¿saben lo que es metáfora, verdad? Que no es real, porque también si buscan en YouTube las plagas de Egipto van a encontrar que algunos científicos empiezan a explicar, ¿verdad? No, que no era sangre, era como una tierra roja que se mezcló con el agua y se convirtió en color rojo, pero no era sangre, ¿verdad? Sí, vamos a creer en eso, en todas las explicaciones, no porque las ranas, fue una peste de rana, no porque las langostas invaden nomás los lugares, pueden buscar en YouTube, no porque las moscas y explicaciones científicas. Si vamos a creer en las explicaciones científicas, ¿saben qué? Tiremos la Biblia y no creamos la Biblia y no leamos. Porque si vamos a buscar las explicaciones científicas, bueno, vamos a creerle a los científicos. ¿Y para qué vamos a creer en Dios? Estamos perdiendo el tiempo. Sin embargo, yo creo en la Biblia, yo creo en un Dios. Y yo creo que tengo más chances de estar en lo correcto, un día morirme, encontrarme con un Dios, que no creer en un Dios y morirme. Y si me encuentro con ese Dios, chao, ¿verdad? Prefiero creer en un Dios. Y más todavía estudiar la Biblia, que dice que es su palabra, y corroborar, es lo que estamos haciendo. Y cuando más vamos estudiando todo esto, ustedes van a darse cuenta que realmente Dios es el que controla todas las cosas. Podemos hacer planes en nuestra vida, pero si no le incluimos a Dios, Él de a poco va a ir enviando, así como Egipto, algunas plagas. Yo no estoy diciendo que Dios va a venir y te va a enviar una plaga en tu vida, sino que va a haber etapas en tu vida en donde Dios te va a llamar la atención, te va a atajar y te va a hacer pensar en Él. Y vas a sentir necesidad de orar, o incluso yo les suelo decir, por favor, oren por mí. Y vamos a ver que Faraón mismo hizo eso. ¿Por qué la vida del cuerpo está en la sangre? Dice un versículo en Levítico 17:11. La vida del cuerpo está en la sangre. Les habló, les he dado sangre sobre el altar con el fin de purificarlos para hacerlos justos ante el Señor. Es la sangre dada a cambio de una vida la que hace posible la purificación. Levítico 17:11. Ahí es donde vamos a entender también más adelante por qué Jesús derramó su sangre. Porque dice que la vida del cuerpo está en la sangre. ¿Qué pasa si te quitan tu sangre? Te morís, ¿verdad? Ya que la sangre representa vida, en Levítico 17:11, solamente la sangre es aceptable para el perdón de los pecados. En el libro de Hebreos 9:22 dice que Dios promete el perdón de los pecados y nos limpia mediante la sangre de un sustituto sin culpa. Y ese sustituto sin culpa es nuestro Señor Jesucristo. Otro versículo en primera de Juan 1:7 dice, mas si andamos en luz, ¿y cómo vamos a andar en luz? A la luz de la palabra de Dios. ¿Qué dice un Salmos? Que su palabra es lumbrera a mi camino, es lo que te va a iluminar en este mundo de oscuridad donde hay ideas, filosofías de hombre. Dice, si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión los unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Énfasis en la sangre nuevamente. Por ello es imposible enfatizar que el primer juicio o plaga que envió Dios fue de sangre. Por eso Dios no exentó a los israelitas de la plaga. También los israelitas tuvieron que tener sangre, porque la palabra nos dice que todo Egipto, ahí incluye también a los israelitas. Y dice que duró por 7 días. Toda la gloria sea al que nos ama,
Dice en Apocalipsis 1:5. Y nos ha libertado de nuestros pecados al derramar su sangre por nosotros. Todo esto nos lleva a creer o no creer que necesitamos ser purificados de nuestros pecados. Ahora bien, hablando de pecados, muchas veces nosotros viviendo una vida a la edad que ustedes tienen, nosotros pensamos y creemos que nosotros no somos tan pecadores como otros. Pensamos, no, yo nunca robé a nadie, yo nunca me peleé, quizás yo nunca odié a alguien, o quizás nunca le maté a alguien, o le acuchillé a alguien, o le hice un daño tan feo. Hay tanta maldad en el mundo, ¿verdad? Yo no soy tan malo. Ahí ya alivianamos, pues no soy tan malo. Pero después de que Egipto liberó al pueblo de Israel, ya porque no tenía salida, porque ya están destruyéndose todo, Moisés lideró a Israel y fue después de un tiempo que Dios le dio los 10 mandamientos. En los 10 mandamientos hay una serie de mandatos que Dios le dice al hombre, por ejemplo, no robarás, no mentirás, no codiciarás, honrarás a tu mamá y a tu papá y varios, ¿verdad? Ahora bien, ¿será que es posible que nosotros vivamos de tal manera que nunca pequemos? ¿Existe alguien en este mundo que pueda vivir desde que crece y no peque? Es imposible. Porque si se dan cuenta de los que tienen sobrinitos, hermanitos, van a darse cuenta que a esas criaturitas tan tiernas, como le estuvimos viendo hace rato acá a ella, ¿verdad? Es tan lindo, tan tierno, pero él va creciendo, y cuando él va creciendo, y sus padres no pueden dar testimonio de eso, él suele hacer algunas cosas que no corresponden, cosas que su papá y su mamá no le enseñaron, no le enseñan. Meter algo en el agujero de la toma corriente, por ejemplo, cada papá sabe y tiene pavor de eso. Incluso se venden algunas tapitas para poner ahí, ¿verdad? Porque tenemos miedo. Nadie le enseña eso. O que se vaya a la cocina y agarre algo, ¿verdad? La olla caliente. Y hay cosas que no va a entender todavía por más que le explicamos, pero ellos van a buscar hacer cosas que le van a dañar. Tampoco nadie le enseña a mentir o a enojarse o a actuar con enojo. Vos podés alzarle a un niño en tus brazos y puedes tener una cadenilla de oro acá. Ese niño, ese bebé puede tener 2 años y tu cadenilla es tan finita que si hace así se suelta, ¿verdad? Es lindo, pero es muy frágil. Y si ese bebé con 2 años o 2 años y medio empieza a estirar y vos le quitas su manito y le decís, no sirve. Pero él metió en su mente el querer. ¿Quién es el que le está enseñando a hacer eso? ¿Su papá, su mamá le enseñó eso? ¿Vos le enseñaste? Por el contrario, vos le estás diciendo que no. Pero algunos de ustedes no tuvo la experiencia en que ese bebé se aferra a lo que quiere y si es posible va a poner su manita y va a estirar y porque es frágil va a romper, ¿verdad que sí? Va a hacer eso. Pero eso está bien, está mal. Vos le estás diciendo que no. Va a hacer un daño. La maldad está ligada al corazón del muchacho, dice la palabra. Nosotros fuimos engendrados en maldad. En maldad nos concibió nuestra mamá y nuestro papá. Mamá pecadora, papá pecador, nace un hijo pecador. Y cada vez que va creciendo más y más, va a ser cada vez más pecador. Quizás ustedes crean que no son muy malos. Pero ¿saben qué? Sin Dios, ustedes cada vez van a ser más malos, más pecadores. E incluso van a llegar a crear ídolos que ustedes ni cuenta se van a dar, así como los egipcios. Yo no estoy diciendo que ustedes se van a postrar y adorar algo. Yo estoy hablando de excluirle a Dios de sus vidas y de empezar a enfocarse en sus proyectos personales, en sus objetivos, en sus ideales. Y van a empezar a crear filosofías en su mente y van a decir, yo creo que si yo hago esto va a estar bien. Y si es que alguna vez me muero y si realmente Dios existe, Él va a tener compasión de mí. Van a crear ideas que todo el mundo crea. Las filosofías, hay libros, muchos libros, y los hombres inteligentes escriben y sus frases son buenísimas. Pero ¿saben qué?
Un día, delante de Dios, vamos a ser juzgados por la Biblia, por lo que está escrito ahí. Si vos en tu vida, en tu juventud, ahora mismo que tenés más tiempo, porque cuando más crezca vas a tener menos tiempo, si ahora ustedes no leen su Biblia, por eso yo les insto, lean la historia de José. Van a conocer quién es Dios, porque un día ustedes, yo y todo el mundo vamos a estar delante de Dios. Y en Apocalipsis dice, Juan, el apóstol Juan, dice que él vio todas las cosas y él escribió el Apocalipsis y dice, vi a los hombres, dice, grandes y pequeños delante de Dios, dice, y los libros fueron abiertos, dice, y otro libro fue abierto, que es el libro de la vida, y cada uno fue juzgado por las cosas que estaban escritas en los libros. Todo lo que nosotros hacemos está registrado y un día vamos a ser juzgados por Dios. Es muy sabio, es muy inteligente que ustedes dediquen tiempo, ahora y más que nunca que tienen un poco de tiempo, de conocer quién es Dios. Ahora pueden escuchar la Biblia en audiolibro, dedíquense. Y si yo les estoy diciendo esto, no es porque yo quiero que ustedes sean pastores, o que sean monjas, o que sean alguien eclesiástico que se dedique a la iglesia, no. Todos nosotros necesitamos conocerle a Dios. ¿Quién quiere irse al cielo? ¿Creen ustedes en el cielo? Todos queremos irnos, o quieren irse al infierno, o quizás me decís, yo no creo ni en el cielo ni en el infierno. Estoy seguro que si crees en uno de esos dos lugares, vas a querer irte al cielo. Pero ¿quién está en el cielo? Dios. ¿Vos sabés quién es Dios? ¿Vos sabés que Él quiere de vos? ¿Vos le conocés a Él? Te sugiero que lo conozcas porque tenemos un mal concepto de Dios. Los judíos conocían algo de Dios gracias a lo que le contó su bisabuelo Abraham, su tatarabuelo Isaac, Jacob. Ellos decían, el Dios de Abraham, el Dios de Jacob, el Dios de mis padres. Los egipcios, como le dije, solo le conocían al Dios de José. ¿Ustedes conocen a Dios? Conocen solo de lo que muchas veces se les enseña. Después van en su casa y viven su vida. Así como tienen tiempo para estudiar, para otras cosas. Así como ven videos de youtubers. Vean videos concernientes a lo que la Biblia enseña. Pero ¿cómo van a saber si es correcto esos videos? Si no es algo medio rarito. Lean primero la Biblia. Y después vean los videos. Ahí ustedes van a ver y van a decir, este video no es bueno. Porque la Biblia dice así y ellos hicieron así. Y ustedes cada vez más van a ir conociendo a Dios. Y cada vez más, en vez de ir pecando cada vez, van a empezar a equilibrar en su vida con la ayuda de Dios. Porque dice la palabra de Dios que Él te va a dar un corazón nuevo si es que vos les pedís. Hoy aprendimos que la sangre es lo que purifica. Vimos que por medio de Cristo dice que la sangre de su Hijo nos limpia de todo pecado. Dios demostró a Egipto que ellos necesitaban purificarse de su idolatría. Lo mismo es para ustedes hoy, para nosotros hoy. Nosotros necesitamos purificarnos nuestro pecado, hacer un compromiso delante de Dios y decirle, Señor, yo quiero ser limpio de mis pecados. Yo no quiero vivir cada vez pecando más y más y más y apartarme más de ti. No quiero vivir en mis propias ideas. Yo quiero tener convicciones que vienen de la Biblia. Porque un día yo voy a estar delante de ti. Y yo, estando delante de ti, quiero estar tranquilo. Que yo te conozco. Y que yo voy a tener la vida eterna. Porque solamente por medio de Cristo que me limpió a mí, por medio de su sangre derramada en la cruz, puedo estar ahí. Porque en el cielo no va a entrar ningún pecador con sus propios méritos, con sus propias fuerzas, solamente por medio de Cristo, quien vino a morir en nuestro lugar para darnos vida. Todo esto vamos a ir entendiendo más y de a poco con todas estas plagas, porque está la mosca, está la langosta, está la sarna y todas esas cosas tienen un significado, no es de balde. En todos esos detalles Dios quiere enseñarnos algo. Le invito a que terminemos en oración y vamos a culminar de esta manera y queda para ustedes ahí la tarea. Investiguen qué es circuncisión, lean la historia de José en Génesis, en el capítulo 37 en adelante, hasta que entren en Éxodo.
Y ahí van a entender mucho más lo que yo les estuve compartiendo. E incluso van a disfrutar. Y después pongan las películas, pongan los videos. Y les aseguro, porque Dios va a obrar en sus corazones, que van a sentirse de una manera especial siendo enseñados por Dios mismo. Oremos. Señor y Padre, te damos gracias por tu palabra en nuestros corazones. Hemos visto que hay sangre desde Génesis hasta Apocalipsis.